Días. Mi nombre es Edson Eleazar Corso Vázquez. En la materia de mecánica de fluidos, el tema de hoy que vengo a explicar será el teorema de Pi de Buckingham y su aplicación. Para introducirnos, podemos decir que el teorema de Pi de Buckingham es una herramienta fundamental en la ingeniería para analizar y simplificar problemas complejos que involucran múltiples variables. Desarrollado por el físico británico Edward Buckingham en 1914, este teorema proporciona una metodología para determinar el número y la naturaleza de variables adimensionales que caracterizan un problema físico. El teorema de Buckingham busca la relación funcional entre todas nuestras variables de un problema físico a través de la dimensional de funciones. Estas funciones buscan una reducción de todas nuestras variables a dimensiones fundamentales. Las relaciona entre sí para un mejor manejo y entendimiento de las mismas. Esto a través de un resultado dimensional, el cual nos puede servir para identificar alguna situación, relación o comportamiento que surja con la interacción de todas nuestras variables físicas. Un ejemplo de esto sería el famoso número de Reynolds, que la relación entre todas sus variables físicas en relación al flujo de un fluido de manera dimensional, su resultado arroja cuando un flujo pasa de ser laminar a turbulento. Con este teorema, en pocas palabras, se busca la relación adimensional funcional de todas nuestras variables físicas para identificar el comportamiento que surge a través de la interacción de todas estas en conjunto, ¿no? Existen varios métodos para identificar la ecuación física de un problema relacionado a sus cantidades físicas. Esto depende del número de variables que estén involucradas en el mismo. Cuando nuestro problema físico tiene 3 o menos variables, se usan métodos directos como ecuaciones diferenciales. Pero cuando este presenta más de 4, se usa el teorema de Pi. El teorema de Pi de Buckingham es una teoría que organiza los pasos que garanticen la homogeneidad dimensional. Esto es, busca la relación de todas nuestras variables a través de la dimensionalidad, ¿sí? Requiere un cierto grado de conocimiento de los fenómenos para que se incluyan las cantidades de interés apropiada. Dice que estipula que n-m grupos de variables sin dimensiones, llamado términos pi, donde m es el número de dimensiones básicas incluidas en las variables, puede ser relacionado así. A través del estudio o de la aplicación del teorema Pi de Buckingham, a través de todas nuestras variables, vamos a relacionar todas las funciones adimensionales que podamos obtener de nuestras variables de la siguiente manera. Función pi 1, esta va a incluir a la función, a la variable de problema, ¿sí? Esta va a ser la función pi adimensional dependiente, y esta va a estar en función de las demás dimensiones pi independientes, ¿sí? Hasta n-m funciones, ¿no? N es la cantidad de variables y m es la cantidad de dimensiones fundamentales. ¿A qué voy con esto? Para entender esto, explicaré cuál es la diferencia entre las dimensiones y las unidades, ¿no? Diferencia entre dimensiones y unidades. Las dimensiones son variables físicas utilizadas para describir el comportamiento de un sistema partícula, mientras que las unidades son convenciones utilizadas para medir y cuantificar las dimensiones. Por ejemplo, como dimensiones fundamentales tenemos la longitud, la masa, el tiempo, y la temperatura, ¿no? Fuerza también se puede convertir en masa, longitud y tiempo, ¿sí? También tenemos la presión, que es fuerza por unidad de área, que sería fuerza
entre área, la cual sería longitud al cuadrado. Pero fuerza también se puede descomponer en tiempo, masa y longitud. En este caso, una vez entendido esto, lo que nosotros tenemos que hacer antes de empezar a resolver nuestro problema de teorema de Pi de Buckingham, todas nuestras unidades las debemos de convertir en dimensiones fundamentales. Así para poder identificar la cantidad de dimensiones y así poder hacer el n-m variables que se utiliza para identificar todas la cantidad de números pi adimensionales que necesitamos para la resolución de este ejercicio, ¿no? Por consiguiente, vamos a realizar un ejercicio para la mejor entendimiento de este teorema, si es que no ha quedado claro hasta este punto. De esto dice así: se va a estudiar la fuerza de retardo F sub D en un cilindro de diámetro D y longitud L. ¿Qué forma funcional relaciona las variables sin dimensiones? Si un fluido con velocidad fluye normal al cilindro. En este caso, vamos a relacionar todas nuestras variables en función de la fuerza de retardo para saber la relación que podría haber si un fluido fluye a través del cilindro. Vamos a buscar la relación funcional adimensional que hay entre la fuerza de retardo y el flujo que fluye a través del cilindro. Como primer paso es escribir la forma funcional de la variable dependiente de acuerdo a las n-1 variables independientes, ¿no? En este caso la variable dependiente es la fuerza de retardo, entonces vamos a escribir la variable dependiente, que es la fuerza de retardo, de acuerdo con las n-1 variables dependientes, ¿sí? Obviamente vamos a hacer, en pocas palabras, vamos a hacer esto, ¿no? F sub pi va a ser la función, vamos a buscar la función adimensional que esté en relación a la variable dependiente, que es la fuerza. Vamos a buscar la función pi adimensional y esta la vamos a igualar en función a las n-1 variables independientes, o sea, van a estar en función, ¿no? ¿Sí? Antes que nada vamos a determinar las variables que tienen alguna influencia en la fuerza de retardo, ¿sí? Normalmente estos conocimientos se obtienen de forma experimental. En este ejemplo se incluyen como variables influyentes la velocidad de corriente libre V, la viscosidad μ, la densidad de flujo ρ, además del diámetro D y la longitud L del cilindro, con la que se obtienen 6 variables. Esto se describe así: función sub D, o sea, fuerza de retardo, esta es la variable dependiente, va a estar en función del diámetro, de la longitud, de la velocidad, de la viscosidad y de la densidad, ¿no? Ahora podemos hacer una tabla para analizar las cantidades físicas y sus dimensiones, ¿no? Fuerza. Es igual a masa por longitud entre tiempo al cuadrado, ¿sí? Esa es la unidad de fuerza en unidad masa longitud entre tiempo al cuadrado, que es kilogramo metro, que eso sería kilogramo metro sobre segundo cuadrado, lo cual sería en unidades sería newton. Pero el newton, sus dimensiones es masa metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Lo cual en dimensiones fundamentales es masa, longitud, tiempo al cuadrado. Distancia es metros, es longitud, se le representa como L. El diámetro también es distancia, también es metro, también es centímetro, es longitud también. Velocidad se mide en metros sobre segundo, es la unidad, pero en dimensiones fundamentales es longitud entre tiempo. Mu, que es la viscosidad, es masa, longitud entre tiempo, ¿sí? Y ρ, que es la densidad, pues es masa, es la cantidad de masa por unidad de volumen, pero volumen es longitud al cubo y masa pues es m, ¿no? Entonces,
Una vez que identifiquemos aquí, tenemos 6 variables, pero entre las 6 variables solo tenemos 3 dimensiones distintas, la cual es la masa, la longitud y el tiempo. Entonces tenemos 6 variables y 3 dimensiones, ¿no? Con esto vamos a lo siguiente. De esta forma podemos darnos cuenta más fácil que las 6 variables que tenemos y también de las que tenemos n igual a 3 dimensiones diferentes. Para obtener el número de parámetros adimensionales posibles pi, calculamos, ¿no? N menos m, cantidad de variables menos la cantidad total de dimensiones, lo cual nos da un número de 3. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que en total podemos tener hasta 3 funciones adimensionales en relación, o 3 números pi adimensionales en relación a este problema. En este paso, el siguiente paso es elegir 3 de las 6 variables y las llamaremos repetidas, ¿sí? Las variables repetidas seleccionadas de las variables independientes contienen todas las dimensiones básicas, sin embargo no pueden formar un término pi por sí mismas. ¿A qué voy con esto, no? ¿A qué se refiere exactamente con no formar un término pi? A que entre las mismas variables que elijamos como repetidas no se cancelen y se vuelvan adimensionales, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros vamos a escoger variables repetidas, en este caso 3 combinaciones de variables repetidas, ¿sí? En este caso, nosotros podemos escoger 3 variables: distancia, velocidad y densidad, ¿no? Pero estas no pueden cancelarse entre sí. ¿A qué voy con esto? A que si tú agarras 3 variables y las multiplicas, esas 3 variables al ser multiplicadas no pueden cancelarse. Por ejemplo, estas 3 al multiplicarse deben mantener las 3 dimensiones, no pueden multiplicarse y eliminar, y a través de esa multiplicación se eliminen, por ejemplo, longitud. Un ejemplo de esto: si yo agarro d y distancia y viscosidad, estas al multiplicarse, la longitud se va a eliminar, lo cual va a volver a longitud adimensional, lo cual no nos sirve. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar 3 variables, juntarlas y que estas al ser multiplicadas ninguna de sus dimensiones se vuelva a dimensionar o se elimine. A eso se refiere con no formar un número pi en sí mismos. En este caso tomaremos la distancia, la velocidad y la densidad. Si observamos en la tabla anterior, esta elección contiene las 3 dimensiones y no se cancelan entre ellas. También es recomendable no usar como repetida la variable que está en función de las demás, en este caso fuerza de retardo, ¿no? Otra sugerencia es que no tomemos como variable repetida a la que está en función de las demás, ¿sí? Porque pues esta va a estar en función y va a complicar el procedimiento. Una vez con esto, pues ya tenemos, ¿no?, el tercer paso, que es formar los términos combinando las variables repetidas con cada una de las variables restantes, ¿no? En este paso puede llevarse a cabo mediante un proceso algebraico simple. Empecemos con la combinación de nuestro primer término pi. Puede escribirse como pi sub 1. Esta va a llevar nuestras primeras 3 combinaciones de variables y la función que está la función que está, o la fuerza de retardo que está en función de las demás, ¿sí? 3 variables y la que está en función de todas. Ese sería nuestro primer término pi. El objetivo de este paso es determinar A, B y C de modo que el agrupamiento quede sin dimensiones. Por lo tanto, y basándonos en nuestra tabla de dimensiones anterior, ¿sí?, lo que debemos hacer es que nosotros vamos a calcular A, B y C de manera en que nuestras dimensiones elevadas a la cantidad, al resultado de A, B y C, nuestro trazo sea 0, y por lo cual estas variables se reacomoden de una manera en que sean adimensional, ¿sí? En este caso tenemos m a la 0 por l a la 0 por t a la 0 por temperatura a la 0 es igual
a la distancia que es L sub A elevado a A, más L que es L entre T elevado a B, más T que es M L entre L al cubo, elevado a C, por la fuerza de retardo. ML entre tiempo al cuadrado. Eso también se puede reacomodar, ¿no? Los exponentes que están dividiendo los subimos como negativos para facilitarnos, ¿no? Eso también se puede expresar diferente para interpretar mejor. Cualquiera de los dos es correcta, ¿no? A través de esto vamos a crear ecuaciones, los cuales nos va a permitir calcular los valores de A, B y C, los cuales van a elevar a nuestras variables a cierto exponente para que a la hora de acomodarnos nos dé adimensional el resultado, ¿sí? En este caso ahora podemos igualar los exponentes en donde se encuentra cada dimensión, teniendo así un sistema de ecuaciones lineales. Serán tantas ecuaciones como dimensiones tengamos, ¿no? Para m, ¿sí? Esta ecuación tenemos 0 igual a c más 1. ¿Cómo sacamos esto? M igual a 0 en el último. M igual a 0. Esto es igual a m elevado a c más m elevado a 1. M elevado a c más m elevado a 1. Entonces tenemos 0 igual a c más 1. 0 igual a c más 1. Con la distancia, 0 igual a más b menos 3 veces c más 1. ¿Cómo sacamos esto? De aquí mismo. L elevado a 0, que es igual a 0 igual a L elevado a A, o sea, L es igual a 1A más L elevado a B más B, más L elevado a menos 3 por C, sería menos 3C, más L elevado a 1, ¿sí? Esta sería nuestra C, y es lo que tenemos aquí. T es igual a 0, igual a menos B menos 2. ¿Cómo sacamos esto? De aquí mismo. T igual a 0, agarramos 0 igual a T elevado a B, a B, como está por menos 1 por B sería menos B, T a menos B más T a menos 2 a la 1 sería menos 2. Y tenemos este sistema de ecuaciones. Una vez resuelto este sistema de ecuaciones, pues tenemos, ¿no? Nos da las cantidades, los valores de A, de B y C. En este caso A igual a 2, a menos 2, B igual a menos 2 y C igual a menos 1. Una vez tenemos estos exponentes, reacomodamos conforme a nuestros exponentes, formamos la función pi, lo cual nos quedaría así. Como f está elevado a 1, se mantiene arriba, d estuvo elevado a, pero como a es igual a menos 2, este pasa abajo como divisor. Lo mismo pasa con b, que es igual a la velocidad, que está a la menos 2 y baja dividiendo como 2. Y también pasa como c, que afecta a la densidad. Como está a la menos 1, baja dividiendo, ¿no? Con esto pudimos acomodar nuestras variables de forma en que al ir eliminando nos da una función adimensional. ¿Sí? Esta primera función ocupa la variable que está en función de las demás. Por ende, pi sub 1 es adimensional y va a estar en función de pi sub 2 y pi sub 3, que son independientes, ¿sí? Ahora, para calcular pi sub 2 y pi sub 3, pues obviamente usamos el mismo procedimiento. Esa sería la ecuación para término pi sub 1. También podemos calcular pi sub 2 y pi sub 3 de la misma manera. Si calculamos pi sub 2 y pi sub 3, pi sub 2 va a ser igual a la distancia entre L entre D, ¿sí? Las dos son distancia, L entre L es adimensional, y pi sub 3, que es la viscosidad entre la distancia, el volumen, la velocidad y la densidad. Estas serían nuestras tres variables pi. La primera ocupa la que está en función de las demás
para ser igualada a las que son independientes. El cuarto paso es escribir la forma funcional de n-m términos pi sin dimensiones. Entonces la forma funcional sin dimensiones que relaciona los términos pi es pi sub 1 igual a la función 1 de pi sub 2 y pi sub 3 independientes, o en este caso, fuerza de retardo entre la distancia, entre el diámetro al cuadrado, la velocidad al cuadrado por la densidad es igual a la función sub 1 de distancia, longitud entre diámetro, viscosidad, distancia, velocidad, pues, densidad. ¿Sí? En lugar de la relación original de 6 variables, el problema se redujo a una que implica 3 términos pi, un problema mucho más simple, ¿no? Entonces, a través de esto, hemos podido relacionar la relación que hay entre la fuerza de retardo y el flujo que fluye a través del cilindro de una manera funcional adimensional, ¿sí? Este parámetro lo podemos usar para ver qué interacción o qué tipo de relación surge a la hora de que un fluido fluye a través de un cilindro y está ya a fuerza de retardo, ¿sí? Entre otras aplicaciones del teorema Pi de Buckingham en la ingeniería, ¿no? Tenemos en mecánica de fluidos. Este teorema abarca el análisis del flujo de tuberías, como el caso que vimos ahorita, el estudio de perfiles de velocidad en distintos regímenes de flujo y caracterización de pérdidas de energía de sistemas hidráulicos, en transferencias de calor, en la determinación de coeficientes de transferencia de calor en intercambiadores, en análisis de la convección natural y forzada en superficies sólidas, en la optimización de diseño de sistemas de refrigeración y calefacción, ¿no? Y entre otras cosas tenemos en dinámica de estructuras y termodinámica, ¿no? Aquí podemos ver en qué otras áreas de estudio se usa mucho el teorema de Pi. Y en conclusión, tenemos que el teorema de Pi de Buckingham es una herramienta invaluable para simplificar y analizar problemas complejos en la ingeniería. Su aplicación permite reducir el número de variables involucradas, facilitando así la comprensión y resolución de los mismos. A través de casos de estudio hemos visto cómo este teorema se utiliza en una variedad de áreas de la ingeniería para obtener resultados precisos y significativos, ¿no? Como vimos, el teorema de Pi busca reducir las variables a dimensiones fundamentales, la relaciona de manera dimensional y representa la relación que puede existir entre la interacción en conjunto de todas estas variables en un problema físico. Con esto termino la presentación. Estas serían las referencias y gracias por su atención y tiempo.